He aquí un artículo tomado desde Flipboard, publicado, eso me parece el día de ayer. Napoleón, Salvador o tirano. Vamos a ver entonces acá el artículo. Napoleón, Salvador o tirano. Antes que todo quiero recomendar este documental de Mega Contemporánea, en el cual son cuatro partes hablan sobre la vida de Napoleón, cómo comenzó todo y hasta el final la calidad de su imperio. Napoleón es un personaje histórico increíble, tanto así como lo fue Hitler. Y hay que entender de que fue alguien que nació de la nada, alguien que no era nadie, y con su perseverancia logró ganar muchas guerras, logró coronar emperador de Francia y puso en jaque a toda Europa. Estuvo a punto de dominar toda Europa, llegó incluso, fue uno de los primeros que llegó a Egipto y dominó en Egipto, y es un personaje que tiene unas capacidades de resiliencia, pero increíble. Vamos entonces acá en el artículo de historias, Napoleón Salvador o Tirano. Bueno, se han cumplido 200 años después de su muerte. El emperador que ha escrito su propia leyenda continúa fascinando. Y la división es, ¿qué él debe ser? Comentado como cómo se debería interpretar su reino. Bueno, Napoleón agita las pasiones. Y vamos entonces a pedir todo esto, a que nos traduzcan todo esto para que sea mucho más fácil pasarlo hacia ustedes. Napoleón despertó las pasiones. En Rouen y en Le Rouge-sur de Lyon, este verano, dos estatuas fueron rociadas con pintura rojo sangre por activistas que denunciaban su política de esclavitud. El gesto provocó un escándalo porque en Francia Napoleón I sigue siendo objeto de fascinación y admiración. Su tumba en los de Les Invalides es uno de los monumentos más visitados del país y en la lista de los nuestros grandes hombres. Los franceses lo sitúan en segunda posición detrás de De Gaulle y desde su muerte en 1821 han aparecido sobre él 80.000 libros, más de uno al día. Una avalancha de editorial que no va a parar, quizás porque el propio Napoleón se encargó de escribir su propia leyenda. Antes de ser emperador, Napoleón fue el rey de la autopromoción. Desde su campaña italiana en 1796, pone en escena sus éxitos personales. Pequeños periódicos escritos bajo su control lo describen como un líder extraordinario. Bonaparte vuela como un rayo y golpea como... Bueno, vuela como un relámpago y golpea como un rayo. Está en todas partes y lo ve todo. Para marcar los espíritus, el joven general equiparó a los héroes antiguos. Con éxito, rápidamente se vuelve muy popular. Una vez coronado, desarrolló aún más su arte de la propaganda. Encargó retratos a los grandes pintores de la época y hizo grabar su perfil en las monedas, instaló bustos y monumentos a su gloria por todas partes. Y cuidado con los que no cantan sus avalanzas. La policía rastrea a cualquier voz discordante, mientras que él suprime todos los periódicos, a excepción del Monitor Universal, de que él mismo escribe páginas enteras. 15 años de establecer su poder de hierro, luego la caída repentina, que de hecho marca un nuevo comienzo. A partir de julio de 1815, analiza el historiador Sudhir Azareshin, autor de la leyenda de Napoleón, editorial Taillandier, mientras que la reputación del emperador derrotado en Waterloo está hecha jirones. Surge espontáneamente un culto popular que celebra al defensor de los principios revolucionarios en el héroe caído. Este asombroso cambio es la consecuencia de los 100 días, el 20 de marzo al 8 de julio de 1815. Durante su breve conquista del país, el déspota logró en efecto reunir a sus enemigos de ayer, a los jacobinos y liberales. Por lo tanto, después de su abdicación, se convierte en el abanderado de todos los oponentes de la restauración. Y cada primavera resurge el rumor del inminente regreso de este providencial hombre. Objeto de una adoración casi religiosa. Ciertamente su leyenda negra, creada por los ingleses, fue importada a Francia por los realistas presentando al oso corso, al ogro corso, como un usurpador criminal y azote de los pueblos europeos. Pero su leyenda dorada es mucho más poderosa. El emperador caído se convierte en un objeto de culto casi religioso, allí nuevamente marcando la pauta durante su reinado. Habiendo abstenido del Papa el 15 de agosto, día de su nacimiento, se convertirá en San Napoleón. Escribió un catecismo imperial que los comulgantes rezaban para marcar su lealtad. Cuando la leyenda sea más bella que la realidad, imprima la leyenda. Recomienda un famoso western de John Ford. Napoleón ya lo había convertido en una guía, contando su vida como una novela de aventuras.
Con su memorial de Santa Elena reescribió todo a su favor, su epopeya, y terminando de pulir su estatua para la posterioridad. El hombre del golpe de estado que puso fin a la tormenta revolucionaria se metamorfoseó allí en el hijo legítimo en 1789. Sagrado Vuelco, el imperial será el bestseller del siglo XIX y el libro de cabecera de los jóvenes románticos que se consolarán leyendo por haber nacido demasiado tarde para vivir la épica. Solo un hombre vivía entonces en Europa, y el resto de los seres humanos intentaron llenarse los pulmones con el aire que habían respirado. Escribe Alfred Musset en La Confession de l'Enfant du siècle, o La confesión de un niño del siglo. Nerval, Le Chateaubriand y Stendhal, Hugo Balzac y todos celebrarán a la hora del Austerlitz, mientras que en las ciudades y pueblos los veteranos de su ejército, más de 1 millón de hombres, fueron desmovilizados en 1814 y 1815, mantendrán su memoria, la de una época gloriosa en la que Francia y su amo dominaban el mundo. Un legado invasivo. Todos los regímenes que han triunfado han tenido que lidiar con esta memoria invasiva, basándose en una herencia equivalente. En 1840, Louis Philippe intentó apropiarse de parte de su popularidad organizando un formidable funeral de estado para él. Este regreso de las cenizas era aclamado por 1 millón de espectadores. Su sobrino, Napoleón III, después de su propio golpe de estado que fundó el Segundo Imperio en 1852, restauró el Saint-Napoléon en su honor. Entonces la desaparición de los últimos veteranos del gran ejército hace que el culto desaparezca, pero no la fascinación por el gran hombre, cuya leyenda se verá reflejada en los cuadros de Epinal por los libros escolares de la Tercera República, alimentando al pequeño pueblo francés del patriotismo. Incluso hoy el nombre de Napoleón evoca más mitos que realidades, lamenta Nathalie Petitot, autora de Napoleón de la mitología a la historia. Edición Umbral. Incluso entre los historiadores, dos puntos de vista fuertes se oponen al autócrata megalómano y heredero de la Ilustración, el déspota guerrero y fundador de nuestro sistema legal y administrativo. Pero tanto la derecha como la izquierda, Napoleón sigue siendo la encarnación de una cierta idea de Francia y de una concepción vertical del poder de nuestro país, siempre encuentra difícil de cuestionar. La cronología de Napoleón. Napoleón nace el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, en una isla que justo en ese entonces estaba siendo invadida por los franceses. Hay que entender que Napoleón odiaba a los franceses y lamentablemente, como su isla estaba cayendo en una decadencia económica, por así decir, él es llevado a Francia, gracias a su padre y su madre, que era bien culta, es llevado a Francia y es llevado a colegio a estudiar en colegios franceses, donde con el tiempo logra escalar de a poquito, aunque en ese entonces odiaba a los franceses, tanto por lo que le hicieron a su tierra, como también porque los franceses le hacían bullying, se burlaban mucho de él. Él en un momento dice: haré pagar a todos los franceses por todo esto. Bastante vengativo, era muy solitario. El 5 de octubre de 1795 es nombrado general en jefe del Ejército Nacional. El 9 de marzo del 1796 se casa con Josephine de Beauharnais. Josephine, que ha sido la esposa de ella durante casi toda su vida, es una persona enigmática con la cual tuvieron una relación bastante larga hasta casi al final de la vida de Napoleón. Está hablando cuando Napoleón tenía unos 30, 40 años, 41 años por ahí. El 2 de julio de 1798 la flota de la campaña egipcia aterriza en Alejandría. Cuando Napoleón llega a Egipto, fue el primero en llegar en Egipto y logró vencer a los árabes de una manera increíble. Lamentablemente los ingleses lo pillan ahí y destruyen sus naves, y de alguna manera Napoleón vuelve a Francia a continuación. El 9 y 10 de noviembre de 1799 ocurre el golpe de estado, el del 18 de Brumario, que conduce al régimen del consulado, del que Bonaparte es el amo, cuando ya él se vuelve emperador, si no me equivoco. ¿Sí? El 2 de diciembre es coronado emperador de Notre Dame de París. Ya, Napoleón no quería ser un rey, él quería ser emperador, tanto así como eran los romanos. Hay que entender que Napoleón era una persona bastante culta, que leía bastante y tenía al parecer conocimiento del arte de la guerra. El 20 de marzo de 1815, el comienzo de los 100 días, periodo de la reconquista del poder de Napoleón a su regreso del exilio de la isla de Elba. La derrota de Waterloo en julio le pondrá fin, y el 5 de mayo de 1821 muere exiliado en Santa Elena.
Hay que reconocer que Napoleón, a pesar de ser un general que no lo conocía nadie, que no tenía experiencia, que se había hecho de ciertos ejercicios militares, sabía cómo animar a sus hombres, sabía cómo armar la guerra, sabía cómo cargar los cañones y tenía una grandeza y una habilidad de motivar a sus hombres y ir a la lucha y de conseguir todo aquello que él quería. Es una persona, lo vuelvo a decir, que tenía una resiliencia increíble, que logró desde la nada, desde la pobreza, y siendo extranjero en una tierra, coronarse como emperador e igualarse. Ojo que cuando él lograba, bueno, cuando él ya tenía cierta posición política y todo, tenía dinero, le iba bien, aún así los aristócratas no lo tomaban mucho, así como, oye, pero ahí está el Napoleón, es medio raro, medio feíto, pero Napoleón ahí conoce a Josephine de Beauharnais y, y bueno, y de a poco él va y empieza a conquistar, empieza a hacer conquistas para Francia hasta que él vuelve con todo el poder, gol- rápido como el trueno y golpeando como un rayo y se logra con el poder en Francia. A mí me preguntan si el señor Napoleón Bonaparte fue un tirano o fue un salvador. Yo creo que fue un salvador para Francia porque hay que entender que Napoleón nació bueno, a finales de lo que es la Revolución Rusa y él logró imponer algunas ideas de esta de la vida y la libertad, creó unas constituciones justas, aunque obviamente para lograr eso también tuvo que eliminar algunos retractores, hacer algunas cosas un poco más duras, y él logró engrandecer la figura de Francia, conquistando a muchos países de manera increíble, imparable, hasta ya lamentablemente cuando es derrotado en la batalla de Waterloo. Y este fue, bueno, aquí está el documental y lo recomiendo de Mega Contemporánea. Es increíble, bastante completo, que obviamente le tienen que prestar atención y lo recomiendo bastante. Ahí sí. Yo cuando leí en el libro este del segundo tomo de este de sobre historia universal, era un compendio obviamente bastante corto. Una de las partes que más me llamó la atención fue la de Napoleón y fue increíble como es que él logró dominar, eh, llegó incluso a poner a todos sus enemigos de rodillas, en genuflexo, y tenía gran poder militar. Sí, de verdad que él era muy estudioso, como dice el libro de Arte de la Guerra, él estudiaba lo que ocurría antes en estos lugares, cómo peleaban los otros, cómo estaba el terreno, cómo estaban sus hombres. Y era alguien imparable que incluso cuando iba a marchar con su ejército, él no paraba, literalmente no paraba con su gente y llegaba de improviso y armaba la guerra de golpe. Una cosa muy detallosa, muy interesante que fue cuando Napoleón se unió supuestamente con los españoles y para conquistar lo que era Portugal y se dio cuenta que Portugal no valía la pena y que era mejor hacer la guerra con los españoles y se fue para allá. Lamentablemente los rusos terminaron acabando al pobre Napoleón. Lamentablemente, pero hay cosas que hacer por lo que es cultura en esa época. Los rusos tenían otro sistema de gobierno y Napoleón era una cierta amenaza.